Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. En esta ocasión vamos a platicar de un ámbito de la administración de justicia, de un ámbito del Estado mexicano de enorme relevancia para millones de personas. No exagero, millones de personas. Tiene que ver con la justicia local, la justicia que se imparte en las entidades federativas. Y para entender mejor este tema y para platicar de los retos y de los desafíos de la justicia local en México, le doy la más cordial de las bienvenidas a Luis Efrén Ríos, quien es magistrado en la Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Coahuila, además de una persona que ha dedicado gran parte de su vida a las tareas académicas, a las tareas de formación de jóvenes abogados, ha sido un líder en la enseñanza del derecho, ha sido también un impulsor de la cultura de los derechos humanos, que también será un tema del cual hablaremos, y ahora se encuentra en un desempeño jurisdiccional de la mayor importancia en su estado, precisamente en Coahuila. Luis Efrén, un gusto recibirte en estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell. Muy bienvenido. Al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación y es un gran honor y un gran placer tener la oportunidad de reflexionar desde ahora, desde mi perspectiva jurisdiccional, algunas ideas de interés de todos como es la justicia local. Oye, Luis Efrén, a ver, empecemos por una especie de diagnóstico, porque me da la impresión que volteamos a ver mucho y está justificado, evidentemente, lo que hace la Suprema Corte, lo que hacen los tribunales colegiados, las sentencias novedosas que dictan los juzgados de distrito, pero no conocemos tanto como que hay ahí una especie de velo respecto de la justicia local. ¿Dónde estamos parados en términos de tecnología, en términos de infraestructura, en términos de, pues si me apuras, incluso hasta del número de jueces? ¿Con qué contamos en este sector de la impartición de justicia en México, Luis Efrén? Sí, en términos generales, me parece que es normal que la agenda pública de la República se concentre en los órganos jurisdiccionales cúspides, porque en cierta medida determinan el fallo final sobre un asunto que a todos nos interesa. Pero creo que como tú lo has hecho saber en muchas publicaciones y en muchas reflexiones, la justicia local, por su cantidad, representa sin duda alguna la mayor demanda de justicia del ciudadano en el Estado mexicano. Tan solo, como tú lo has hecho resaltar y muchos estudios también, pues basta echar un ojo a las cifras del INEGI para ver el mayor número que existe de juicios familiares, de juicios civiles, de juicios laborales, ahora en el tránsito de la reforma laboral, de la justicia penal. El 92%, más del 92% son delitos locales. Entonces, eso digamos que ese es el panorama que implica la necesidad de que el mayor número de problemas de justicia que existen en el país, pues se concentran justamente en los tribunales locales. Ahora, ¿qué es lo que en cada entidad federativa implica este reto? Yo lo sintetizaría con tres categorías fundamentales. Me parece que la justicia local tiene que ser una justicia rápida, tiene que ser una justicia con calidad y una justicia sensible a partir de la perspectiva de los derechos humanos. Justicia rápida, y bueno, me refiero a esas categorías en sentido común porque obviamente pues ahí las categorías de breve juicio, celeridad, expeditez, pues son las categorías constitucionales. Pero ¿en qué medida un tribunal está enfrentando esta dinámica? Porque sin duda alguna, si hacemos un diagnóstico en los problemas civiles, familiares, penales, mercantiles, sin duda alguna la justicia local está rebasada. Sin duda alguna, el número de jueces que a nivel internacional se requieren por número de habitantes no es una cifra que, digamos, ningún tribunal local lo pueda lograr como un buen estándar. En términos de presupuesto, sin duda alguna, muchas de las entidades federativas no llegamos ni al 1%, ni siquiera al 2% como recomendación
internacional. En términos de infraestructura, ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues aunque resulte la justicia digital una herramienta fundamental para hacer frente a una mejor justicia de manera más rápida, pues es obvio que no estamos preparados en infraestructura para poder desarrollar los retos que implica una justicia digital. Y así podemos seguir haciendo un diagnóstico en donde los tribunales locales, a mi juicio, están saturados. Hay una gran cantidad de asuntos y que de una u otra forma representa un reto fundamental para resolver de manera pronta y expedita, como dice la Constitución. Yo, por ejemplo, tengo algunos meses con mi trabajo y tenemos que ser muy autocríticos, Miguel. No, a mí me da, y lo digo con sinceridad, vergüenza, que como tribunal de alzada tengamos que resolver, por ejemplo, un asunto en 8 meses para decirle a una parte que no interpuso su recurso en tiempo. O sea, 8 meses para contar, por ejemplo, 3 días. Caramba. 8 meses para contar Está, 30 está, días. está fuera de toda razonabilidad eso. Claro, pero si tú revisas la mayoría de los tribunales de alzada o los mismos plazos de los jueces de primera instancia, pues esos son los problemas. Esos son los problemas que enfrentamos, en donde no solamente es el número y la cantidad de asuntos, sino también las concepciones que los jueces tenemos a la hora de resolver este tipo de asuntos. Entonces, ahí obviamente nos hace falta infraestructura, nos hace falta recursos, nos hace falta innovación, pero sobre todo en lo que nosotros nos corresponde, nos hace falta una nueva concepción del juez para resolver de manera sencilla, rápida, sin obstáculos, las cuestiones que de una u otra forma demandan rapidez. Yo, digamos, en términos generales, te diré que casi el 30%, 40% de los asuntos ordinarios son relativamente sencillos en términos procesales, pero los dificultamos de una forma tal que prácticamente no damos esa respuesta. Entonces, en esa parte yo creo que sí es importante que los jueces, más allá de generar condiciones óptimas, obviamente, para los juzgadores y para las personas que solicitan acceso a la justicia, una buena infraestructura, una buena casa de justicia para administrar e impartir justicia, sí se requiere sin duda alguna una nueva concepción de lo que nosotros debemos de entender como breve término, breve plazo o breve juicio. La segunda cuestión que yo creo que vale la pena como un reto fundamental es la calidad, porque creo que también tenemos que ser muy autocríticos de cómo la justicia local resuelve. Hay un dicho que yo lo conocía de manera externa cuando a veces me tocaba litigar asuntos, que decía, el juez local mejor no se mete en problemas y que allá que lo resuelvan en amparo. O sea, hay una especie de como asunción de una capitu diminutis, ¿no? Del juez local, decir, bueno, como es la primera instancia, pues me puedo equivocar. Como es la primera instancia, allá que el juez de amparo diga lo que tenga que decir. Y si es un asunto muy complejo, pues allá que la corte lo comente, ¿no? Sin Ahora, embargo, en este punto, perdón, Luis Efraín, que mencionas, también ahí hay un error de óptica desde mi punto de vista muy importante, porque en la lógica de lo que tú señalabas, ¿cuántos asuntos llegan al amparo? O sea, también estamos hablando de un porcentaje relativamente menor, es decir, en los informes anuales del Poder Judicial de la Federación, números arriba, números abajo, estamos hablando de un millón de causas y simplemente en materia familiar, una materia, se litigan prácticamente 710,000 más 550,000 aproximadamente en materia civil. O sea, realmente lo que llega a conocimiento del Poder Judicial de la Federación, en ese millón incluyo todo lo de amparo, incluyo todo proceso penal ordinario, todo proceso federal ordinario, ya sea en materia penal o civil o algunas otras ámbitos temáticos. Entonces,
En esa lógica creo que estamos perdiendo de vista algo muy importante, porque si el juez local se va a desentender de la calidad, ahí estamos en problemas, ¿no te parece? Sin duda alguna, Miguel, porque creo que no solamente la justicia de amparo es una justicia hasta cierto punto elitista, porque no todas las personas tienen un abogado para acceder a un recurso extraordinario de esta naturaleza, pero aún suponiendo que el Instituto de Defensoría Pública haga un gran papel y represente a la mayor número de personas, a los más débiles, que en este caso de una u otra forma plantean problemas de derechos en causas penales, lo cierto es que los jueces locales deben de ser, como se dice en el estándar internacional, los mejores jueces interamericanos, los mejores jueces constitucionales, porque ellos son la primera, digamos, trinchera que las personas se enfrentan para demandar justicia. Entonces, no solo por lo que bien tú dices que hay un porcentaje que implica un filtro para la justicia de mayor calidad, por así decirlo, por esta deferencia de decir, bueno, el juez local no debe de resolver tantas cuestiones importantes porque hasta que llegue el juez de amparo, pero bueno, no todos los asuntos llegan al juez de amparo. Y la otra consideración, y esta ya es una práctica de experiencia en este año que tengo como juez penal, es que en realidad los asuntos que se discuten en la justicia local son muy complejos y también representan, obviamente, demandas de justicia que requieren una gran elaboración de interpretación jurídica y de solución de problemas sensibles a la ciudadanía. Es decir, no solamente está el mayor número de asuntos que enfrenta la justicia, sino también existe el mayor número de volumen de temas de calidad de justicia que el juez debe de resolver, porque en muchas ocasiones esos se quedan en esa instancia local y no llegan obviamente al ámbito federal. Entonces, ese es otro reto, me parece fundamental. Tú sabes que la Constitución solamente establece la calidad de excelencia para los jueces y magistrados. O sea, además de profesionales, además de independientes, deben ser excelentes. Y la excelencia jurisdiccional obviamente se logra no solamente con una buena sentencia bien redactada, obviamente no solamente se logra atendiendo la causa justa que en un determinado momento se tiene que resolver, sino que día con día, y tú eres un impulsor obviamente de la difusión de los temas de derecho, pues hay que especializarse en razonamiento probatorio, y en razonamiento probatorio hay que especializarse en valoración de prueba, testimonio de psicológico, y en esa valoración hay que especializarse en testimonio de menores de violación de género. Entonces, cada vez es más compleja la ciencia jurídica, que un juez local no puede dejar estos temas fundamentales de justicia local para que un juez federal se le pueda preguntar si se violó o no el ámbito de los derechos de una persona. Entonces, creo que esa otra parte me parece, y siendo muy autocrítico, los jueces locales tenemos, digamos, deudas con la ciudadanía. No solamente por esta referencia de querer dejar los asuntos para el ámbito federal, sino porque son sentencias poco claras, son sentencias sin estándares de mayor precisión jurídica, son sentencias que en mayor o menor medida, en su gran, digamos, tendencia jurisprudencial, son excesivamente formalistas, en donde en su gran mayoría se obstaculiza el acceso a la justicia, entonces no se analiza el fondo del asunto. Y cuando hay un asunto de fondo, en cierta medida, y nos plantean cuestiones de tratados, de interpretaciones de tratados, pues decimos, es que eso ni siquiera es parte del orden jurídico que hay que observar. Entonces, y eso representa obviamente una gran complejidad, porque pues un día uno ve, no sé, en materia penal las reglas de Mandela, que
establecen estándares universales para las personas privadas de la libertad. Entonces, no solamente es la ley de ejecución penal la que uno debe de observar, sino también este tipo de principios, o ve, por ejemplo, las reglas, los principios de Siracusa o los principios de Limburg sobre límites de derechos. Entonces ya no nada más es un test de proporcionalidad, sino también hay criterios ya más o menos estandarizados que deben de desarrollarse, o uno encuentra unas reglas en materia de anticorrupción que para juzgar un delito se tienen que observar. Entonces, en cada materia, y tú lo sabes muy bien, no solamente hay tratados, hay interpretaciones de esos tratados, hay un derecho que de una u otra forma se puede recibir por el juez local para hacerlo vinculatorio y obligatorio, y eso implica una gran calidad y una gran compromiso hacia la ciencia jurídica, hacia la norma, para poder resolver este tipo de problemas. Y créeme que, y eso es una sorpresa grata para mi labor jurisdiccional, que cada asunto que nosotros vemos cada semana plantean ese tipo de problemas. Es decir, no es que nos llegue un asunto, por así decirlo, interesante cada un mes o cada 2 meses. No, cada semana estamos resolviendo problemas muy sensibles, muy importantes de interpretación de derechos humanos y que representan una mejor preparación de excelencia jurisdiccional que de una u otra forma representa un reto para la justicia local, ¿no? Y la tercera, como bien dices, perdón. Vas para el tercer punto, que es el de derechos humanos, y me adelanto para que tengas oportunidad ahí de hacer esta reflexión. En tu biografía, en la historia, en tu hoja de vida, Luis Efrén, pues tú provienes de una formación académica. Hiciste tus posgrados en España, fuiste un gran líder, un innovador líder en la Facultad de Jurisprudencia, allá en Saltillo. En tu periodo como director, me consta que renovaste el plan de estudios, que agregaste una visión en donde el eje vertebrador eran justamente los derechos humanos, que es este tercer punto que seguramente ahorita abordarás. ¿Cómo se vive para un académico como tú, para una persona con una cultura jurídica, con una formación sustantiva, ese tránsito ahora en la parte jurisdiccional respecto al tema de los derechos humanos? ¿Se aplican? ¿No se aplican? ¿Son estándares valiosos para ir al fondo de los temas o están ahí como si fuera una cuestión, pues, que sirve para hacer discursos, que sirve pues, para escribir libros o a lo mejor para dar conferencias, pero que no tiene ningún significado práctico porque el 99% de los asuntos se dilucidan en temas puramente formales? ¿Cómo lo ve el magistrado Luis Efrén ahora en comparación con el académico Luis Efrén? Mira, yo te diría que la perspectiva de derechos humanos es una perspectiva poco desarrollada en el ámbito de la justicia local, pero permanentemente discutible en cada caso. Es decir, sea porque la perspectiva del interés menor, superior del menor, o la perspectiva de género, o la perspectiva solidaria, o perspectivas de diferente índole, juzgar a personas con discapacidad, juzgar a personas de condición vulnerable, etcétera, siempre representan, obviamente, como te decía, un reto profesional muy importante, porque siempre hay principios, siempre hay interpretaciones internacionales que tenemos que resolver. Ahora, ¿cómo yo lo vivo? Bueno, tú y todos los que de una u otra forma pasamos por la academia, nos adscribimos siempre, como bien dices, a Grebleski, al partido de la Constitución, ¿no? Bueno, en esa adscripción, digamos, constitucional, yo me adscribo a la ideología del Partido de los Derechos Humanos, porque también, digamos, la Constitución tiene una ideología de poderes y pueden ser normas que de una u otra forma desarrolle un juez. Pues yo me adscribo a la militancia de los derechos humanos, pero me adscribo no a un ánimo justiciero de decir, bueno, ahora vamos a la bandera de tratar de ser, según mi perspectiva, los derechos humanos.
No, los derechos humanos ya son consensos universales, hay normas y valores que de una u otra forma están ya descritos en un sistema jurídico y nuestro compromiso obviamente es interpretarlos con rigor jurídico, con una buena técnica argumentativa, con una buena valoración de los hechos, con una buena perspectiva innovadora que permita una mayor protección con sus alcances y límites de cada uno de sus derechos. Y en esa perspectiva, yo te diría que en menos de un año, yo he conocido prácticamente de más de 20, 30 cuestiones de derechos humanos, desde los clásicos hasta los contemporáneos, ¿no? Y en cada una de esas polémicas, créeme que la justicia local tiene algo que decir para defender los derechos de las personas, ¿no? Hace, por ejemplo, algunos días nos preguntaban en el Tribunal Constitucional Local en Coahuila si los migrantes tenían derecho o no a una tarifa preferencial en el servicio público como parte de sus derechos al agua, ¿no? Entonces, son temas interesantes, novedosos, pero que tienen una sensibilidad especial por el derecho no antidiscriminatorio, por el trato preferencial conforme a los tratados internacionales de migrantes, refugiados. Durante la pandemia, por ejemplo, nos preguntaron sobre los límites del derecho a la circulación en tiempos de pandemia. Pues son límites, son discusiones y pues obviamente un juez local tiene algo que decir sobre este tipo de temas. En mi labor jurisdiccional, por ejemplo, permanentemente tenemos tensiones y conflictos de derechos entre el imputado y la víctima, ¿no? Por así decirte un ejemplo, solamente se debe suplir la queja al imputado conforme al Código Nacional, pues hay una norma expresa que dice eso, ¿verdad? Pero también hemos encontrado que a la víctima se le puede reconocer ese tipo de derechos por la jurisprudencia de la primera sala, pero no solamente en términos generales, sino también, por ejemplo, en el derecho al recurso efectivo, en el derecho a la protección de la identidad y seguridad como testigo víctima, en el derecho que tiene para poder generar declaraciones verosímiles como menores de edad en víctimas, y hay estándares. Entonces, siempre hay conflictos de derechos que requieres obviamente esta óptica para resolver de manera razonable este tipo de cuestiones. Entonces, sea en la cuestión penal, sea en la cuestión civil, sea en la cuestión mercantil, siempre van a haber problemas de derechos humanos. Ahora, por ejemplo, recuerdo en materia mercantil, yo formo parte del Pleno y allí conocemos también de jurisdicción de segunda instancia en materia civil y familiar. Nos preguntaban, por ejemplo, si había el derecho al recurso de nulidad de una sentencia que solamente están en las legislaciones civiles. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio no establece un recurso. Bueno, si nos vamos al Código de Comercio no habrá un recurso, pero si interpretamos el derecho a un recurso judicial eficaz, pues podremos decir que en materia mercantil sí se puede anular una sentencia si aplicamos supletoriamente la legislación procesal civil. Entonces, siempre esa óptica plantea obviamente un reto para el juez local, y no es que estemos de moda ni tampoco estemos un poco desvariando el orden jurídico, porque tenemos que ser muy rigurosos en el sentido de fundar nuestras decisiones en una norma previsible, interpretarla, generar un rigor coherente y obviamente exhaustivo de la interpretación. Y creo que un académico pues aporta por lo menos esa visión que de una u otra forma plantea una deliberación del caso con diferentes ópticas, que al final tiene por objeto garantizar los derechos humanos de las personas que están en un juicio. Oye, y en ese punto, para efectos de lograr ese gran objetivo de poder utilizar en cuestiones sustantivas, como los ejemplos que muy bien citaste, los derechos humanos, sin, desde luego, convertirse en jueces justicieros, entre comillas, o sin intentar, desde luego, obviar los precedentes y el rigor técnico jurídico, etcétera. ¿Qué tan importante en esta experiencia que ahora tienes como magistrado y dada tu formación académica, observas los tópicos alrededor de la argumentación jurídica? Te lo digo por esto, como sabes,
en los cursos siempre de formación de jueces se escuchan quejas de parte de los propios juzgadores en el sentido de que la presentación argumentativa de los postulantes es muy, muy básica. No hay un dominio de la lógica jurídica, no hay una construcción silogística robusta en las demandas o en las contestaciones de demandas, hay un abuso de tecnicismos, pero sin ton ni son, a veces se usan como para inflar y rellenar páginas, etcétera. ¿Cómo se ve desde el ejercicio jurisdiccional los temas argumentativos, Luis Efrén? Mira, una de las cosas que justamente cuando inicié mi función jurisdiccional fue tratar de clarificar en la medida de lo posible las sentencias, las redacciones de las sentencias. Y esto, como bien dices, parte de toda una larga tradición de la abogacía, en donde se piensa que entre más técnico y más oscuro y más rimbombante pues es más eficaz, ¿no? Entonces, creo que sí, desde la perspectiva jurisdiccional y desde la perspectiva de los operadores de un sistema, creo que, como bien tú lo haces en tu centro, hay que capacitar mejor a los abogados para saber escribir bien, hay que capacitar mejor a los abogados y a los juristas para saber argumentar, en sentido común inclusive. Ya después vienen las cuestiones técnicas que obviamente son más finas y que representan los retos de un juez, ¿no? Pero por sentido común, o sea, cuando uno presenta una demanda, tiene que ser muy puntual en los hechos que quiere en función de las pretensiones que solicita. Y los jueces tenemos que ser muy claros en identificar cuáles son esas pretensiones para determinar si se han violado normas y si se han violado derechos fundamentales. Entonces, desde una estructura lógica yo por ejemplo en las sentencias trato de identificar tres apartados fundamentales, ¿no? Los hechos, con su contexto, con las circunstancias del caso a juzgar, sus antecedentes, sin llegar, digamos, a los clásicos resultandos en donde se reproduce única y exclusivamente las constancias. Yo, a mi juicio, pues las constancias ya están en el expediente. Lo que hay que identificar son los hechos, el contexto y las circunstancias a juzgar. El segundo apartado son las normas aplicables. ¿Por qué? Porque a veces el caso concreto es una o dos o tres normas que luego se desarrollan con diferentes principios, jurisprudencias, etcétera, pero no es citar el artículo 1, por ejemplo. El artículo 1 tiene 10 cláusulas constitucionales, pero hay que saber cuál es la cláusula jurídica a interpretar, cláusula de no discriminación, por razón de edad, ¿no? Entonces, ese es el punto. El punto, si es por razón de la edad, son las categorías principio de interés superior. ¿Qué ha dicho sobre estas categorías los órganos internacionales o la Corte? Y así se identifica el derecho aplicable. No es simple y sencillamente citar el artículo 1 que contiene, además de esas categorías a que me refiero, pues un sinnúmero de normas constitucionales. Y el tercer apartado que yo hago, un poco siguiendo la literatura del garantismo, es un apartado de derecho y razón, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final, después de vaciar los hechos, después de identificar las normas, obviamente dentro de esa referencia, pues son las razones que, entre comillas, públicas aceptables de una sentencia que van a dirimir una controversia. Y ahí, puntualmente, los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que yo tengo que juzgar? ¿Procede o no la acción? ¿Sí o no? ¿Procede o no la tutela del acceso al agua? ¿Sí o no? ¿Procede o no aumentar la pena por grado de culpabilidad? ¿Sí o no? Y hay que ser muy específicos, ¿no? Y después, obviamente, ahí en esos derechos y razones, sintetizo una tesis, que como bien sabes es la ratio de Chidendi de un asunto, en donde puntualmente hago una tesis, ¿no? Digo, conclusión, este es el criterio que resuelve el asunto, ¿no? Bueno, eso me han dicho luego que es como una tesis, me dicen, no, es que estás haciendo un libro, ¿no? Y dije, no, una tesis se tarda más, las sentencias las hacemos aquí en 1 o 2 semanas, ¿verdad? Pero creo que es más sencillo, más claro
tener un apartado de esa naturaleza, tener una buena tipografía inclusive de la sentencia. O sea, hay veces que uno ve una sentencia con altas y bajas, y que además hasta para la lectura, eh, como dicen, el cariño se inicia en la vista, ¿no? Entonces uno repele. Yo, por ejemplo, tengo una gran animadversión a leer textos complicados, o sea, no me puedo concentrar, ¿no? Y entonces todo eso cuenta para que la resolución sea clara, sencilla y comprensible. E igual yo diría para los abogados. No se requiere citar y reproducir 10 tesis en donde a lo mejor una o un argumento de esa tesis es lo fundamental. Entonces, creo que sí debemos de cambiar la cultura jurídica. Como bien dices, en mi paso universitario, una de mis principales preocupaciones es generar, obviamente, nuevos operadores con nuevas concepciones. Tú lo haces desde el centro, pero luego una vez que ya uno asume la responsabilidad, creo que debe de predicar con esta nueva referencia para tratar de hacer mejor el trabajo jurisdiccional. Entonces, sin duda alguna, cada caso es un reto, pero también es un reto escribirlo bien, clarificarlo y difundirlo de una mejor manera para que la ciudadanía sepa por qué una persona es culpable de un delito de lesiones, por qué una persona tiene derecho a obtener una reparación del daño en cantidad líquida y con qué razones. ¿Por qué otra persona le debe de pagar el pagaré que debe a otra? Entonces, eso le debe de quedar claro, más allá de tecnicismos, a la ciudadanía como parte de este ejercicio pedagógico de la justicia. Oye, en ese conjunto de reflexiones y en el propio ejercicio de la función judicial, magistrado, te quiero preguntar por el tema probatorio. Ya algo mencionaste por cuanto al tema o a la etiqueta del razonamiento probatorio, valoración de prueba testimonial. Dentro de valoración de prueba testimonial, el testimonio de menores y a veces de menores que han sido sujetos de abusos, etcétera. Pero, ¿cómo observas en general el tema probatorio? ¿Qué áreas de oportunidad has identificado en tu quehacer judicial? ¿En qué se tendrían que enfocar desde el punto de vista de acreditación fáctica, que es ahí donde entra el razonamiento probatorio, los abogados que te están escuchando, Luis Efraín? Mira, ahí obviamente la literatura contemporánea de este tema nos plantea permanentemente cuestionamientos de la manera en cómo se recibe, cómo se desahoga, cómo se valora una prueba, ¿no? Eh, por ejemplo, en las discusiones que yo he tenido con mis compañeros, eh, hay en materia penal la idea de que el principio de inmediación permite que el juez perciba de manera directa lo que las partes están eh, sintiendo a la hora de un interrogatorio, y eso puede dar razones de motivación para creerle o no. O sea, si sudó, si se... Y parpadeó, de repente si dicen parpadeaba parpadeó, mucho, ¿no? sí. Y bueno, es cierto, y la teoría de la psicología del testimonio nos dice que todos, desde el momento en que escuchamos a alguien, pues tenemos expresiones que es difícil de discriminar porque decimos, ah, este me está mintiendo, no me está mintiendo, etcétera, ¿no? Pero esa es, digamos, la intuición normal del ser humano, esa es la percepción. Pero los jueces no podemos hacer eso. Los jueces tenemos que razonar por qué un parpadeo, si es lo que se va a valorar, hace creíble o no a un testigo, porque a lo mejor tiene un tic, no necesariamente eso denota la verosimilitud. Entonces uno tiene que examinar más el contenido, ¿no? Y en ese sentido lo que yo he encontrado es que hay diversos, por ejemplo, en materia de menores, de testimonios de menores, hay diversos estándares internacionales que se concentran en generar garantías para ofrecer mayor credibilidad al testimonio. O sea, por ejemplo, un menor, antes de declararlo, se requiere un dictamen del hecho, de las circunstancias, para si es pertinente o no su declaración. Tiene que estar acompañado no solamente del defensor, de la institución correspondiente de la oficina de menores, sino también de un familiar, pero no relacionado con el hecho para evitar coacción o manipulación del testimonio.
tiene que el menor tener un ambiente, entre comillas, agradable o confortable para su testimonio, más en delitos de índole sexual. Si va a haber un peritaje conforme a un protocolo de valoración psicológica, pues se tiene que grabar, ¿no? ¿Por qué? Porque así ya los jueces vemos cómo recibió ese testimonio libre de coacción, libre de manipulación, y podemos observar de una mejor manera su testimonio y no decir, bueno, otra vez tráiganse al menor para que vuelva a declarar y no generar una mayor revictimación. Entonces, hay un sinnúmero de garantías, por así decirlo, probatorias a la hora de recibirlo, que si no se dan conforme a estos estándares internacionales, la Convención de Menores y sus comentarios, pues lo que a mí como juez, y así lo he dicho, pues eso es lo que me hace creíble o no un testimonio en función de las circunstancias fácticas que plantea. No si el menor sudó o no, no si el menor tuvo un aspaviento en ese sentido, ¿no? Y eso, la teoría del razonamiento es muy, digamos, nos da metodologías críticas, razonables, no para valorar intuitivamente lo que dice un testigo, sino para valorar libre y racionalmente el contenido de un testimonio. Y entonces, ahí en esos puntos, ¿no? Creo que la teoría del razonamiento probatorio y los diversos estándares de las diferentes pruebas son, digamos, herramientas fundamentales para el abogado, para el litigante, porque así es como se cuestiona la verosimilitud, la veracidad de un testimonio, no porque lo puso nervioso. Entonces, claro, eso cuenta como parte de un juicio oral, ¿no? Pero no estamos necesariamente en una película para ver quién hizo mejor o no su actuación, sino estamos para valorar en el caso concreto quién demostró no los hechos en función de una credibilidad razonable que de manera por lo menos probabilística tengamos como jueces un juicio de hechos. Entonces, interrogarnos bien los hechos, saber identificarlos, saber sistematizarlos conforme a estos estándares internacionales y luego ver las técnicas que la ciencia probatoria o la ciencia de razonamiento probatoria hace en la prueba pericial, hace en la prueba del testimonio con ayuda de peritos psicológicos o hace en las pruebas de otro tipo de naturaleza, documentales, etcétera, me parece, herramientas fundamentales para argumentar de manera razonable y con una, por lo menos, predecibilidad de mayor triunfo en cuanto a las pretensiones que se tiene. Y los jueces, obviamente, pues no estamos juzgando el castigo de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, no es de que cuando lleguen con nosotros y le preguntamos, ¿rompiste o no la maceta? Y el niño dice sí o no. No, no somos padres de familia como jueces resolviendo intuitivamente los asuntos. Hay normas, hay metodologías y hay, digamos, escrutinios razonables que nos pueden dar mayor o menor verosimilitud sobre las pruebas que tenemos que enjuiciar. Oye, y ya que mencionaste el tema de la prueba pericial, te quiero plantear esto. A mí me da la impresión, en mi experiencia profesional, lo que yo he podido revisar en la literatura y comentarios de muchísimos colegas, que todavía en términos probatorios el proceso judicial mexicano descansa mucho, dependiendo de la materia, evidentemente, pero digamos en términos generales, en la prueba testimonial a la que tú te referías. Y creo que sería bueno una orientación, sin evidentemente descartar cuando sea aplicable la prueba testimonial, una orientación más de carácter científico, es decir, una orientación más hacia prueba pericial. ¿Cómo estamos ahí? Porque yo he visto, por ejemplo, y seguramente tú también los conoces, algunos criterios que en su momento fue construyendo el ministro José Ramón Cosío en su tarea dentro de la primera sala para traer a México, a nuestro contexto, algunas pautas de valoración científica en el proceso judicial creadas en tribunales norteamericanos, particularmente en la Suprema Corte de los Estados Unidos, y siento que no tuvo mucho eco. Es decir, por ahí hay algunas tesis, hay una contradicción de tesis importantes sobre
pericial de ADN para reconocimiento de paternidad, hay algún tema sobre VIH, donde también se usó con mucha precisión un cuestionario diseñado para tal efecto, en fin, pero tenemos poca ciencia en el proceso. Hace falta que los abogados también nos asomemos a ese ámbito. Sería útil, sería pertinente. Podríamos enriquecer para esta visión que tú ahorita nos estás compartiendo de gran rigor metodológico, de una fundamentación veramente sustantiva de las resoluciones judiciales. ¿Qué papel juega la ciencia en todo esto, Luis Efrén, por favor? Sin duda alguna, la ciencia y el derecho tienen una relación fundamental para hacer las decisiones judiciales públicamente aceptables, ¿no? O sea, uno como juez no es el perito de los peritos, creo. Esa jurisprudencia clásica que dice que los jueces somos los peritos de los peritos, no, los jueces somos seres humanos con limitaciones y que la realidad, para poderla comprender, para poderla significar, necesitamos del conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, a mí no me queda la menor duda que en materia penal hay muchos temas de prueba que no solamente lo idóneo, sino lo necesario es una prueba pericial con rigor científico. Recuerdo, por ejemplo, hice un voto particular sobre un delito de lesiones graves que generaban una disfunción parcial de un órgano, en términos de un golpe en la nariz que implicaba una desviación del tabique nasal, y la cuestión era que si esa desviación generaba una disfunción en el órgano, ¿no? A ver, yo sé poco de anatomía humana. Yo necesito a un doctor que me explique qué órgano se generó su disfunción, porque yo intuitivamente puedo pensar que si fue un golpe en la nariz, pues es la respiración o es el olfato, pero me lo tiene que explicar. Y en el caso concreto me lo tiene que motivar. Y entonces si me dice que nada más es un órgano que se desvió y con base en eso vamos a calificar un delito de lesión grave y con base en eso vamos a imponer tantos años de prisión, pues yo como juez no tengo, digamos, la convicción de condenar a alguien por ese solo dictamen, ¿no? Entonces, tienen que ser dictámenes serios, tienen que ser dictámenes razonables y que no me deje la menor duda que ese golpe en efecto generó una disfunción en la función de respirar. Porque si luego le preguntaba en la audiencia, oiga, ¿y usted puede respirar? Pues claro, no me ve. Pues sí, entonces dígame cuál es el delito que usted sí, le rompieron la nariz, se la desviaron. Pero para llegar a una penalidad de este tipo, se requiere que me diga si perdió el olfato o perdió la respiración, ¿va? Bueno, esas cosas, yo no, yo soy una persona muy limitada y créeme que no puedo saber a ciencia cierta si alguien tiene ese tipo de resultado material de un delito, ¿no? Entonces necesito a un médico, necesito un peritaje y necesito una conclusión muy clara desde el punto de vista científico para ello. Oye, es que eres muy riguroso, no tenemos, bueno, pues es que lo riguroso aquí es proteger los derechos. Yo no le puedo imponer una pena a una persona por una presunción que yo asuma. Entonces, esos casos tan simples se ven a diario en la sala penal, ¿no? Recientemente, por ejemplo, también discutimos un delito de violación entre adolescentes, de una víctima de una menor de 13 años, que presuntamente consintió la relación sin violencia, sin, digamos, una referencia de imposición en contra de su voluntad. Entonces yo discutía, bueno, la lesión jurídica es un elemento del tipo, se tiene que probar. En consecuencia, tiene que hacerse un dictamen pericial de la menor para que nos diga cómo comprende la relación sexual para que se vea afectada o no. Y créeme que yo soy padre
familia y obviamente protejo el interés superior del menor, pero como juez tengo que tenerlo por demostrado con pruebas científicas. Y una prueba pericial de esa naturaleza nos indica cómo una menor de 13 años puede comprender o no el acto sexual y cómo en un determinado momento se vicia o no su relación términos de consentimiento. Pero eso yo no lo voy a juzgar como padre de familia. No lo voy a juzgar como una persona que en determinado momento tiene una intuición sobre ese tema. Me parece que un médico, un psicólogo o una prueba rigurosa nos da ese resultado y nos da elementos para resolverlo. Entonces, yo sí creo, y ya no solamente es cuestión de creencias, sino es mi deber jurisdiccional, fundar mis decisiones en elementos objetivos que me permita llegar a ese tipo de convicciones que en el caso concreto le impone una pena de 5 a 10 años por ese tipo de razonamientos. Entonces, me parece que sin duda alguna hay que recuperar la doctrina de la ciencia y el derecho, los criterios que se vinieron impulsando por el ministro Cosío, y yo inclusive he tratado de impulsar la deliberación racional de nuestros asuntos a través de consulta con expertos. Yo creo que hay puntos de derecho o puntos de hecho que hay que preguntarle a la ciudadanía especializada. A veces habrá un tema estadístico, a veces habrá un tema pericial, a veces habrá un tema actuarial, o a veces habrá un peritaje de derecho de un experto constitucional. Y dentro de un experto constitucional, alguien que se especialice en menores, alguien que se especialice en perspectiva de género. Aún en esos casos creo que tenemos que ir a la ciencia, ¿sí? Digamos, no la ciencia dura, pero la ciencia social para alimentar una buena deliberación de nuestros asuntos, porque yo créeme que siempre tengo el temor de no querer equivocarme. Me voy a equivocar y porque me equivoco, soy ser humano, pero creo que me voy a equivocar menos si el asunto que voy a resolver está deliberando de una manera suficiente, no solamente con mis compañeros, sino con expertos que me permiten conocer diversa información para tomar mis decisiones. Oye, y vamos a un terreno adyacente, creo que es el terreno de junto a este que planteas, el uso de tecnología en la función judicial. Yo recuerdo un debate en el que coincidimos, bueno, una mesa de análisis, pues, a propósito de algún acuerdo que dictó el Tribunal Electoral allá en Coahuila, justamente, que luego llegó a conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí con el liderazgo del magistrado presidente Díaz Rendón, allá en Saltillo, precisamente había una apuesta fuerte en ese momento, en esa materia, sobre la llamada justicia digital, la innovación en este campo. Y te lo quiero plantear no solamente por lo que tú has hecho, que ha sido mucho en términos de innovación jurídica, sino por lo que se puede hacer. Tú observas áreas de oportunidad en el diseño, en la estructura, en las pautas de funcionamiento, en el equipamiento mismo de la justicia local en relación a la tecnología. ¿Cómo lo lees ese tema? Mira, creo que es uno de los retos fundamentales de la impartición de justicia en el mundo, este tema de la justicia digital. Como bien tú sabes, nuestra constitución local desde hace tiempo ya regula la posibilidad de la justicia digital y digamos, esa norma constitucional nos ha permitido desarrollar esta idea en el ámbito local. Recientemente, inclusive, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó para la justicia electoral local la posibilidad de ya usar inteligencia artificial en la justicia. Eso, digamos, es una área de oportunidad para todos los tribunales, ¿no? Sin duda alguna, y no voy a reproducir, digamos, todos estos debates, la justicia digital es un medio que llegó para quedarse, pero hay que hacerlo bien, con todos los problemas y retos que se tienen. Yo en lo particular y con mis compañeros del tribunal hemos, digamos, promovido esta idea. El presidente del tribunal es una persona innovadora y está impulsando este tema. Pero a mí me preocupa
que dentro de los límites que existen hoy en día de infraestructura, de capacidad tecnológica, cometamos errores fundamentales del debido proceso. Recientemente, por ejemplo, en un asunto penal, yo hice un voto disidente porque la audiencia del juicio oral se llevó de una forma a mi juicio que afectó las garantías tanto del imputado como de la víctima. En el caso del imputado, por ejemplo, no se garantizó comunicación previa entre el defensor y el imputado. De repente aparecían encuadros en las audiencias, de repente se apagaba el micrófono, no se apagaba el micrófono, quiere preguntar, no quiere preguntar, ya liberamos al testigo. Y entonces, si de por sí, si no se tiene buena tecnología, una buena plataforma, es una cuestión problemática, pues es un problema mayor si no se tiene esa posibilidad de poder hacer una buena contradicción en un juicio oral. Y en el caso de la víctima igual, no había una asistencia previa del asesor jurídico, no había comunicación previa en ese sentido, no se hacían las preguntas de diligencia mínima que un asesor debiera hacer para garantizar derechos de la víctima, y eso en mayor o menor medida por la problemática digital que enfrentó la audiencia. Entonces, adelante con la justicia digital, adelante con todas las áreas de oportunidad, el expediente digital, la inteligencia artificial, salas inclusive virtuales en donde ya no solamente en la casa, sino en salas jurisdiccionales se puede facilitar ese servicio. Bueno, hay una multiplicidad ya de ideas y ahí nada más hay que ver tus cursos, tus videos para darse cuenta que hay puntos muy claros, ¿no? Pero que todo eso respete el debido proceso, porque si no, dejamos sin defensa adecuada a un imputado, dejamos sin defensa o asesoría adecuada a una víctima, el juez no percibe lo sudoroso o no de una parte, entonces creo que hay que cuidar muy bien el proceso. Eso, si somos tradicionales, hay que seguir siendo tradicionales, las formas debidas hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas ahora de manera digital sin problema. El espacio, la audiencia digital tiene que ser ahora nuestra nueva sala de audiencias sin ningún problema. Pero creo que sí hay muchas malas prácticas, por así decirlo, que de una u otra forma enfrentamos. Una cosa, por ejemplo, hace algunos días tuve unas audiencias de segunda instancia y el defensor, por ejemplo, iba en el carro, ¿no? Tomando la audiencia. Bueno, señor, pare su carro, esté en un lugar, va a ser un accidente más que un interrogatorio usted, ¿verdad? Pero así pasa. O sea, esa es la práctica y ese es el día a día. Y entonces a lo mejor si uno no lo hace ni lo percibe, pues se lleva a la audiencia de esa forma. Y bueno, ¿cómo se puede defender a una persona manejando eh, y haciendo preguntas si prácticamente se están haciendo otras cosas, pero pues como están en el Zoom todo el día, pues prácticamente así se están desahogando las cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Oye, ahora que mencionabas este ejemplo del abogado manejando, recuerdo una nota del New York Times de hace un par de meses en donde informaban que un juzgado de Florida, allá en Estados Unidos, en el estado de Florida justamente, tuvo que suspender una audiencia porque una de las abogadas estaba en pijama en su cama participando en una sesión de estas digitales, ¿no? Y entonces el juez, muy extrañado, decía, oiga, mire, aquí no somos nadie para imponer un canon estético o un canon de vestimenta, pero ciertamente salir en pijama, abajo de las cobijas, casi en la cama, pues no es algo adecuado para el carácter ritual y el decoro en el ejercicio de la función judicial, y se suspendió la audiencia y creo que le iban a promover un recurso ante la barra de Florida para en fin, sancionar a esta abogada. Oye, nos quedan pocos minutos, Luis Efrén, pero antes de terminar no te quiero dejar de preguntar algo que quizá embona con aquello que comentaste al principio. Hay áreas de oportunidad para la mejora de la justicia local, hay quien habla incluso de reformas estructurales que se deban hacer, hay tornillos que apretar, hay cosas, hay
áreas en donde tenemos que poner especial atención. ¿Cómo lo ves esa parte? ¿Qué tipo de propuestas puedes hacer? ¿En qué estás pensando para mejorar la justicia local, Luis Efrén, por favor? Mira, yo creo que sí hay que repensar la actividad jurisdiccional en cuanto a su organización y su funcionamiento. Hoy en día tenemos un gran debate de la reforma judicial federal que está en el Senado y que seguramente próximamente se discutirá y en su caso se aprobará. Y la agenda pendiente es la justicia local. Y en ese sentido, los poderes judiciales o las entidades federativas tienen en cierta medida una facultad de libre configuración de su poder judicial para resolver sus retos. Yo creo que hay que repensar el modelo en términos de qué tipo de juez necesitamos en este siglo XXI para impartir este tipo de justicia con celeridad, calidad y sensible a la que me he referido al principio, ¿no? Creo que hay diferentes áreas de oportunidad. La carrera judicial, obviamente, es algo que no debe de estar como una proclama en la constitución local, sino que debe ser una garantía fundamental para garantizar la excelencia jurisdiccional. Debe de haber una buena escuela judicial que de una u otra forma, como tú lo sabes, en el sistema europeo o en los sistemas anglosajones, formen a jueces, pero no una escuela judicial que dé cursos o capacitaciones o quieran competir con las universidades. O sea, ese no es su papel. Su papel es hacer una escuela de jueces, no andar compitiendo con el Centro Carbonell, no andar compitiendo con las Bienvenida a la universidades. competencia, ¿no? Aquí ya estamos acostumbrados. No, Pero pero hay un conocimiento específico que se requiere para quienes deciden dedicarse a la justicia judicial, evidentemente. entonces, yo de acuerdo con eso, pero que no compitan en eso, o sea, porque salen reprobados, ¿verdad? Entonces, ahí debe de haber una escuela judicial en donde en 2 años se formen a los próximos jueces, se les haga un examen exhaustivo de oposición y que sepas que la persona que va a estar ahí domina y no porque llega y sale de una carrera y ya es colocado como secretario y en un mes es juez, ¿no? Entonces, ese es un área de oportunidad. Los servicios de justicia que fuera de la actividad jurisdiccional requieren obviamente una mayor capacitación para la negociación, para la mediación. Sin duda alguna son áreas de oportunidad. Una defensoría pública digna que sea un contrapeso en ese sentido, una mejor administración. Los consejos de judicatura local, hoy en día estamos viendo, por ejemplo, la reforma en Baja California, que los desaparecen y también hay ideas en ese sentido. Entonces hay que discutir cómo debe de ser un consejo o cómo debe de desarrollarse una administración adecuada en ese sentido. El tema de justicia constitucional local me parece que es también un área de oportunidad si se toma en serio. Los retos que vienen sobre justicia laboral, sobre la oralidad en materia mercantil, civil, o sea, sin duda alguna hay toda una área por hacer en el ámbito jurisdiccional. Y creo que los jueces debemos ser abiertos a las ideas que la ciencia jurídica ya nos da. O sea, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, pues siempre han sido muy claros en el debate de la agenda de la reforma de justicia. Entonces, uno no hay que, creo, inventar el hilo negro o ponerse e irse al monte del Sinaí para ver si nos iluminan las cosas, sino nada más hay que investigarlas, sistematizarlas y ver cuáles son los puntos que de una u otra forma podemos introducir como mejores prácticas para una mejor impartición de justicia. Entonces, creo que sí debemos dar un paso más los tribunales locales, porque después de la reforma judicial federal tenemos que asumir esa responsabilidad como una prioridad en el ámbito local y si no como una demanda a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel nacional se tiene que decir, bueno, ¿qué sigue después de la reforma federal? Pues siguen los tribunales locales que de una u otra forma plantean el mayor número de justicia en número y en cantidad y en calidad que requiere nuestra ciudadanía. Oye, y por último, ya para terminar, Luis Efrén, en tu hoja de vida seguiremos viendo al Luis Efrén Ríos académico, al escritor, al profesor,
o ya te perdimos? Porque te ganó la justicia, pero espero que no te pierdas la academia. ¿Seguirás? ¿Tu vocación ahí está? Digo, me imagino que es algo que nunca se olvida, ¿no? ¿Qué piensas sobre tu futuro en esta parte? Mira, yo estoy realmente muy contento con esta oportunidad que el Congreso me dio para servir a mi estado, servir a la justicia, porque te digo, cada semana representa un caso de estudio en donde me trato de tomar muy en serio que estoy discutiendo la libertad o estoy discutiendo el derecho de la víctima para protegerlo, para hacer mejor mi trabajo. Y eso creo que más allá de un libro, sí llena de una gran satisfacción personal el tratar de proteger a las personas. En lo académico, obviamente, sigo estando en una actividad, aunque menos activa como antes, pero yo creo que ahora compartiré mi reflexión como juez en perspectiva académica, con mis límites razonables que tengo por mi actividad jurisdiccional. Hay unos principios de Bangalore que ahí nos dice la ONU que tenemos que tener un comportamiento debido como jueces de manera prudente, ¿no? Pero creo que ahora mi actividad académica será tratar un poco difundir los problemas que yo veo en la práctica, los criterios que creo que deben de ser interpretados y en eso me voy a tratar de concentrar. Entonces, sin duda alguna, trataré de seguir haciendo libros, trataré de seguir viendo artículos, pero bajo esa perspectiva jurisdiccional ahora. Perfecto, bueno, pues seguiremos entonces aprendiendo de todo tu conocimiento. Luis Efrén Ríos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes que siguen estos diálogos, los diálogos jurídicos del Centro de Estudios Carbonell. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto para seguir reflexionando sobre los temas de vanguardia, sobre los temas importantes del sistema jurídico contemporáneo. Muy buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto.